Buenas noches. Entonces les decía que habíamos hecho un viaje interior muy interesante y que hemos venido recibiendo unos mensajes de mucha gente que decidió hacer ese viaje interior y resulta absolutamente revelador en lo que uno empieza a escuchar, la retroalimentación que empezamos a escuchar, porque definitivamente hay mucha gente que se conecta de otra manera, que se conecta desde su esencia y que estuvo aplazando ese viaje muchísimo tiempo. Aplazar ese viaje resulta mucho más cómodo, más confortable, porque en medio de todo está uno metido ahí en la zonita de confort y salir de ahí resulta a veces mucho más complejo, porque toca enfrentarse a muchos fantasmas, a muchas limitaciones que venimos teniendo. Pero resulta que cuando se inicia el viaje, necesariamente ya uno empieza a identificar que debe haber un buscador. Y ese buscador no es otra cosa que el inicio del viaje. Es decir, primero fuimos, llamémoslo así para que lo pongamos bien poético, digamos que polvo de estrellas, ¿no? Pero no la canción de Alberto Plaza. Déjame entrar en tus sueños, ¿cierto? No, sino entender que en ese polvo de estrellas estaba, de alguna forma, inclusive previo a eso, podríamos decir que estaba esto, la nada. ¿Y qué es la nada? Pues nada, ¿cierto? Entonces, pero de ahí surge entonces ese polvo de estrellas y cada uno de nosotros de alguna forma fue una partícula de esas que en un momento dado y no por casualidad decidió tomar, digamos que una corporalidad, y entonces al decidir esto implicaba materializarse. Materializarse era, insisto, adquirir un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Yo pienso que cada uno, de alguna manera, en esa nada, donde habitan también ese reino de las almas, decidió cuál iba a ser su tipo de viaje. Y estoy más que convencido de que cuando se inició ese viaje, nos dieron unas instrucciones. Y esas instrucciones yo las llamo una misión, ¿sí? Y esa misión cada uno de nosotros debió haberla elegido, ¿sí? O sea, conscientemente, si pudiéramos hablar de conciencia en esa nada, desde donde surge el polvo de estrellas, pero si surge el polvo de estrellas era porque había un pensador pensando, es decir, alguien que tuvo que hacer las veces del observador para pasar de la onda a la partícula, que es lo que nos han dicho tanto en la física cuántica. Así que cada uno eligió una misión. Entonces aquí viene una pregunta, bueno, elegimos una misión, elegimos precipitarnos a esto que nosotros llamamos nuestro universo, y más concretamente nuestro planeta Tierra, y más concretamente elegimos esa casa para habitar, esa casa que se llamaba vientre o matriz o albergue, digámoslo así, donde cada uno dijo, voy a apretarme allí, y muy seguramente conociendo que se iban a unir una fuerza yin y una fuerza yang, y esas dos fuerzas iban a complementarse, acuérdense aquello de las cargas opuestas que se unen, para finalmente fusionarse en una sola, que de alguna forma es la representación del Tao, de lo innombrable, de lo que siempre ha existido, de lo que no se puede hablar en términos concretos porque es casi que indefinible. Entonces, a partir de este momento y a partir de este movimiento casi que en espiral, empezamos nosotros a hacer ese viaje interior. Y en ese viaje interior entonces, insisto, se nos dio una misión. La pregunta es, cuando decidimos corporalizarnos, habitar este cuerpo que nosotros llevamos, ¿en qué momento se nos perdió el plan?
en qué momento se nos perdieron las coordenadas precisas que nos dieron o que nosotros elegimos y que nos dijeron: tu misión, si decides aceptarla, es tal, y si no, esto se autodestruirá en 5 segundos, eso, pero decidimos aceptarla. Y si decidimos aceptarla es porque algo teníamos nosotros que resolver, probablemente, de cosas que habíamos dejado pendientes, y era lo que más se acercaba a aquello que teníamos nosotros como la necesidad de llevar a cabo. Vamos hasta ahí. Entonces viene la pregunta: ¿dónde se nos perdió? ¿Dónde se nos perdió ese mapa de navegación? ¿Dónde se nos perdieron las instrucciones? ¿Dónde dejamos de encontrarnos con la misión? Porque es como si al momento de nacer, en el nacimiento, es como si allí hubiéramos renunciado a toda esa información, y es como si se hubiera reseteado el equipo para empezar a llenarlo de nuevo. Y entonces la pregunta es: ¿qué sentido tiene? Si yo vine con una misión, pues ¿qué sentido tiene que yo pierda las coordenadas y pierda todo lo que estaba escrito allí y tenga que empezar de cero? Entonces, como yo me hice esa pregunta a mí mismo, y yo me dije a mí mismo: ¿esto cómo funciona? Entonces yo les traslado la pregunta, ¿sí? Podemos decir que muchos seres incluso se van sin encontrar esa misión. Es muy factible, cosa que resulta muy compleja, porque si pudiéramos llamarlo en términos de dharma o karma, a mí no me gusta mucho utilizar esos términos, pero lo voy a utilizar por efectos docentes. Es como si cumplió la misión, entonces no la encontró, nunca la va a encontrar, está perdido, véngase para acá otra vez, hermano, vuelva y mire el plan, mire lo que le tocaba hacer, repase, y una vez que repase, ahora sí, decida otra vez, váyase a enfrentar su misión. Pero uno se supone que salió claramente con una misión concreta de ir a habitar, insisto, ese cuerpo y generar una respuesta. Alejo, complementando lo que estás diciendo, listo, nace y hay que formatear de nuevo, pero parece que quedan ciertas cosas que uno ya traía, porque uno dice: yo ya viví esto, yo ya conozco esto, yo ya sé lo que va a pasar. Eso, me encanta. ¿Por qué eso? O sea, si todo no lo borran, porque a veces nos dan luces. Claro, ahí era donde yo quería llegar. ¿Realmente nos resetearon del todo? No, hay unos archivos casi que inmodificables. Algunos los llaman los archivos clásicos, como haciendo alusión a que no se puede ignorar todo el camino recorrido por la humanidad durante todos los miles de años de su desarrollo, ¿sí? Es decir, ahí está inscrito, algunos lo llaman herencia, pero esto va mucho más allá de la herencia y mucho más allá de los genes. Acuérdense que aquí está representado toda la historia de la humanidad. Luego tenemos que tener mínimamente, pudiéramos decir, unos archivos inmodificables o un sistema operativo que va a permitir que ese gran computador, si lo miráramos simplemente desde los datos, pueda utilizar esas herramientas para ahí sí empezar a hacer esto, conexiones continuamente, que lo hemos llamado hilación, es decir, tejer hilos, y esos hilos que nos permitan a nosotros empezar a entretejer una red perfectamente distribuida, armonizada, equilibrada, y donde se respeta mucho una cosa que se llama la tensegridad. La tensegridad no es otra cosa que el justo equilibrio entre la tensión y la compresión. ¿Sí? Tensegridad, la fuerza tensional que nos permite que ni tanto que se reviente la cuerda, ni tan poquito que no suene, ni tampoco así. Es decir, ni tampoco. Muy lejos que no alumbre, ni muy cerquita que queme el santo. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos identificando esto, que si se empezaron a tejer esos hilos, también nos dimos cuenta que detrás de esos hilos, ojo, había la necesidad de conectarse con otros hilos, ¿sí? Otros que estaban haciendo algo parecido y cuya función realmente estaba aquí, en esto que hemos llamado la interdependencia
o la conectividad. Aquí hay una cosa, creo que esto se imaginan más o menos que es una especie de neurona, ¿sí? Y la neurona es esa célula funcional del cerebro y del corazón y del sistema gastrointestinal, como ya lo hemos visto, tiene una partecita ahí donde se unen que se llama la sinapsis. Y esa sinapsis es donde se une una celulita con otra, donde entrelazan información, ojo a esa palabrita, información, y aquí se secretan entre estas dos neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Sustancias que permiten que, como el nombre lo dice, se transmita una información entre esas neuronas, ¿sí? Si no se pudiera dar esta conexión, entonces simplemente probablemente estaríamos en un nivel involutivo mucho mayor y a lo mejor pues no nos podríamos diferenciar significativamente de cualquier animal o cualquier otro ser que habite en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque aquí cuando se empiezan a hacer esa sinapsis y empezamos a generar esas estructuras de redes, empezamos a descubrir que normalmente tenemos que generar vínculos, y esos vínculos empezaron no en el momento del nacimiento, eso empezó mucho tiempo atrás, ni siquiera diría yo en el momento de la germinación, o cuando el óvulo y espermatozoide se fusionaron. Yo diría que esto va mucho más allá atrás, donde hay un plan divino del que hemos hablado, del que de alguna manera hacemos partes. Y vuelvo y les digo, respetando profundamente todo lo que tenga que ver con lo material, con la visión religiosa que cada uno pueda tener, en fin, sino entendiendo que hay una fuerza superior por lo menos que agrupa, congrega toda esta información y que va a dar origen a esos seres que de alguna forma estamos, insisto, interconectados. Entonces aquí viene una cosa muy especial. Cuando se llega y se resetea, eso debe tener un propósito. ¿Cuál será ese propósito? ¿Qué se nos ocurre? A ver, a ustedes no se les ocurre que un bebecito cuando nace, pues primero, si es un bebé humano, está demasiado indefenso. Tal vez el más indefenso de los seres que habitan el planeta, porque entonces nació una vaquita y a los 2 minutos está detrás de la mamá y está caminando, y un caballito, tal cual, pero el ser humano, mínimo 10, 11 meses para empezar a caminar, para empezar a generar un poquito de independencia, para reconocer su territorio. Entonces vuelvo, insisto, ¿qué propósito tendrá eso de tenernos que resetear al momento de nacer? Los aprendizajes. Ayudar, orientada, amplíala un poquitico más. A encontrar ese camino, ese sendero que se va. Y entonces, si vas a encontrar ese camino, ¿por qué no te dejaron el plan clarito? Vea, vaya por este camino, tiene que seguir aquí, 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 y tiene que llegar allá, punto. La misión, ¿no? Entonces, insisto, si esa es la misión, entonces ¿para qué te la resetearon? Lo que pasa es que yo creo que hay cosas, hay como, sí, cosas que uno no logra de pronto en una vida y necesita meterse en otra para poder trascender todas esas cosas y poder aumentar. Estamos de acuerdo, ese nivel pero de conciencia. Entonces, ¿para qué te borraron ese equipaje con el que venías? Para que pues para aprender a buscar precisamente, a encontrar lo que verdaderamente se busca, empezar de ceros, porque ya viene uno con otras. Si no lo aprendió en la vida pasada, lo que tenía que aprender, la lección que tenía que aprender, tiene que empezar de ceros para poder aprender lo que tiene que aprender para lograr ese plan divino. Para poder vivir lo que eligió hacer, las experiencias, porque si uno sabe qué es lo que va a hacer, pues como que no va a hacer su papel bien hecho, pienso yo. Pero ¿por qué no nos acordamos? ¿Y por qué? Eso es la pregunta. Eso es justamente la pregunta. A ¿Por qué ver, no nos acordamos? si yo sé que tengo que hacer esto o aquello, y me dieron un manual de instrucciones, ¿para qué tengo que olvidar ese manual de instrucciones antes de ejecutar lo que vine a hacer? ¿No se supone que el manual de instrucción era para facilitarnos ese proceso? Para despertar la intuición. Para más información. Va por ahí. Vamos a meterle otro poquito, a ver, profundicemos para un poquito. aumentar el nivel de conciencia, Para pienso aumentar yo. el nivel de conciencia.
insisto, y tú, para aumentar el nivel de conciencia, no habíamos quedado pues en que teníamos que hacer este camino de pasar de la materia, energía, información y conciencia. Sí, se supone que uno en cada vida pues que tienes llega a cierto nivel de conciencia, pero si no consiguió su plan divino es porque no tiene todavía el nivel de conciencia suficiente para poder alcanzar ese plan que tiene. Y entonces borra todo lo que ya hizo. Tiene que volver para poder aprender lo que no aprendió. Yo creo que uno escoge de cierta manera las lecciones que uno tiene que aprender en la vida siguiente. En para lo que falló. Para conciencia tú no necesitas información. Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué borrarlo? Y el componente de la responsabilidad, hacernos responsables cada vez más. O sea, considero pues que es como pertinente. Si nos da la oportunidad de continuar, nos tenemos que pulir, pero eso bajo una responsabilidad. Ya personal se ve eso, ¿no? Sí. A todo dice que se ve. Sí. Pero hay una cosa, y y es tenemos que libertad existe para algo hacer. que se llaman los mecanismos de Sí, el defensa. libre albedrío. ¿Sí? Y hemos dicho que el ser humano tiene básicamente dos tipos de reacciones. ¿Cuáles son? Ataque Y defensa. Y huida. y huida. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí. Y a eso se resumen prácticamente todas las emociones. O estamos atacando o estamos huyendo. Eso no es cierto. Sí. ¿Sí? Muchas veces en el proceso de huida lo que estamos es protegiéndonos porque simplemente no estamos aún preparados para defendernos o afrontar lo que nos toca afrontar en ese momento. Me explico. Alguien tiene un trauma severísimo y entra en coma. ¿Sí? Y estuvo en coma 3 meses. Y después resulta que un día cualquiera, cuando ya le dijeron vamos a desconectarlo porque no hay nada que hacer ese día, hey, no me desconecten todavía que yo creo que me estoy encontrando por aquí. ¿Sí? Pues le preguntan, oye, pero ¿y te acuerdas qué pasó? No, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué pasó? Y borró todo eso. Borró casero. Por conveniencia. Claro, ¿por qué por conveniencia? Por ahí vamos. Porque no era capaz de procesar la información. Eso que es. Porque no hay capacidad de Porque enfrentar. no hay capacidad de enfrentar, no estamos preparados. ¿Se acuerdan que decíamos, si tratamos de comunicarnos con el de arriba de una vez de manera directa, esa frecuencia es tan alta, de un ser absolutamente perfecto, y simplemente nos funde, no seríamos capaces con eso y dijimos, la red etérica se va a fundir, literalmente nos vamos a fundir. Yo creo que esos casos pues, raros de combustión humana espontánea, alguna cosa tendrán que ver con eso. Entonces para eso nos inventaron, y eso está descrito por la ciencia, ¿no? Y entonces uno dice, sería que para eso nos mandaron los ángeles, los arcángeles, los querubines, sí, posiblemente para que nos comuniquemos con ellos y sirvan de intermediarios en la traducción de esa fuerza mucho mayor que está tratando de conectarse con nosotros con ellos, pero simplemente no podemos lograr ese grado de perfección para que nos entiendan. Entonces nos mandan unos intermediarios, dicen, venga pues, ¿usted qué le quiere decir al patrón? Uno le dice, oiga, mi Diosito lindo, usted sería tan amable y me podría mandar el baloto que es que me hace un poquito de falta. Entonces el ángel o el querubín que está por ahí le dice, ok, voy a traducirle, Mr. President, pues así se llama el que más arriba, ¿no? Por favor, usted me podría atender la queja, dígale a él que me hable más clarito. Él vuelve y se devuelve y le dice, oiga, que si le hable más clarito al patrón, que es que yo no le he podido traducir lo que usted me está quedando ahí, nos quedamos ahí, ¿sí? Y nos quedamos ahí entretenidos, pero posiblemente porque estamos teniendo que prepararnos todavía y de ahí sí la necesidad del desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si surgiéramos o si en el momento de nacer, imagínense ustedes que manejáramos toda la información de la ancestralidad, de toda la humanidad. Ustedes se imaginan ese bebé pasando por el canal del parto y diciendo, hola, me parece que te falta un poquito de oxitocina para que dilates un poco las paredes, allá voy, creo que voy de cabezas, permíteme, allá voy, me impulso, remato, y wow, este médico no me gusta, y trata de quedarse, entonces se enrolla aquí en el cordón y dice, y de aquí no me sacan. ¿Sí? Es más o menos eso lo que está haciendo ese bebé, pero si además de eso
llevara toda la información, por Una favor, carga muy calcula la dosis de oxitocina que le vas a poner a mi madre, no quiero que siga sangrando demasiado, yo tampoco quiero sangrar, oye, córtame pronto el ¿Usted se imagina cómo sería ese drama tan berraco? Y además nacer y decirle, venga, tiene estas tarjetas de crédito pendientes. No, eso sería terrible. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje tiene que nacer libre de muchas cosas para poder ahí sí empezar a identificar dentro de su misión qué elementos toma en el proceso del desarrollo de su misión. Definitivamente no los puede tomar todos, porque esa capacidad de manejar todos los datos limitaría por completo la realización de su función o de su misión especial. ¿Con eso qué estoy diciendo? Que es que desde ahí ya es necesario que desechemos información, que vayamos ligeros de equipaje. Ojo a eso que estoy diciendo, ligeros de equipaje. No sé si se acuerdan la semana anterior cuando hablábamos del viaje interior, cómo era importantísimo que en este viaje, al contrario, en lugar del viaje exterior en el que repletamos las maletas, aquí dijimos vamos a renunciar y no vamos a cargar mucho en esta maleta. Al contrario, vamos a soltar equipaje para poder empezar a mirar hacia el interior y decir, sí, esto es lo que yo debo hacer. Entonces surge el buscador, y el buscador que surge en ese momento, lo primero que tiene que hacer es, pucha, yo llegué aquí y no entiendo nada, yo seré polaco o seré alemán. Yo me preguntaba lo mismo, porque con esta pinta y colombiano. Y entonces me di cuenta de que yo tenía una misión, pero cuando estoy ahí digo, ¿y entonces yo para dónde sigo? Pues porque me dieron un totazo en la cara tan grande que no recuerdo nada. ¿Qué tendré que hacer? Y ahí es donde empieza a tomar puntales de apoyo. Ojo con eso, porque los 2 primeros años de un bebé son toda una vida, y por eso son toda una vida. Esos 2 primeros años son toda una vida. ¿Y por qué son toda una vida? Porque si en ese momento no hay el apoyo necesario que lo empiece a orientar y le diga, venga mi hijo, usted viene por aquí, usted viene por aquí, y seguramente nació en esta familia porque todos estamos enfocados en el mismo sentido, más o menos vamos a ponerle los derroteros para que usted vaya cogiendo simientes o valores suficientes que le permitan a usted realizar la función que le corresponde. Que si no hubieran estos vínculos, obviamente la estructura se viene abajo. Y por eso yo pienso que muchos de estos bebés incomprensiblemente no dicen, pero ¿por qué les toca? Muchas veces se derrumban de tal manera que es preferible de nuevo abstraerse y retirarse de ese cuerpo físico, porque definitivamente no se conectaron desde un principio con lo que le correspondía a ese ser como parte de la misión que venía a realizar. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de interconexión o de generar los vínculos con eso que llamamos los papás, que no necesariamente tienen que ser los papás biológicos. Alguien es resiliente y puede sobresalir siempre y cuando tenga una figura que represente eso, la autoridad y el apoyo, y entonces una vez que haga eso, dice, ahora sí, aquí me impulso, aquí yo me soporto para dar el salto que tengo que empezar a dar. Alicia. Y de pronto por eso es que muchos bebés mueren en el vientre y que la causa no se sabe. Yo pienso que es muy factible que muchas de esas cosas tengan que ver con una renuncia de esa alma que vino a ocupar ese cuerpo, posiblemente porque se dio cuenta o yo no estoy preparado o quien va a ser mi progenitor no está preparado, o pues seguramente hay muchas cosas que llamamos enfermedades planetarias y enfermedades lo que sea, pero que de alguna manera responden a una inteligencia mucho mayor. Yo estoy convencido de que eso no se reduce simplemente a si tuvo la suficiente cantidad de hormonas o no, o si no, incluso en niños con malformaciones severas, uno dice, ¿por qué este decidió seguir y nació y hasta creció? Y el otro dijo, no, yo aquí renuncio, ¿y qué está pasando aquí realmente? ¿Y qué hay en ese entorno que le permitió seguir? Y al otro simplemente abortar su proceso. El aprendizaje, ¿sí? Que necesita algo que tiene que evolucionar para poder elevar su nivel de conciencia. Claro, y en ese camino de evolución entonces empieza, insisto, a darse cuenta que tiene que mirar hacia adentro. O sea, si él empieza a mirar hacia afuera, se da cuenta de que, uy, eso es como cuando uno mira los trancones en Medellín, ¿qué es esta congestión tan horrible? ¿Sí? Y uno tiene 2 opciones,
Y Tranquilo. ustedes saben por qué las mujeres les da por sacar la pestañina en los semáforos, ¿sí? Cuéntales por qué, Juan Diego. Bueno, después él les cuenta porque me da pena contarles aquí. No, eso sí me da pena, les cuento out of record después. Lo cierto es que finalmente, digamos que en ese momento en que se empieza a hacer ese encuentro consigo mismo, hay una necesidad absoluta de empezar a revisar. Y por eso el buscador, lo primero que tiene que hacer es una acción fundamental y básica. A ver, imagínense ese escena. Ustedes nacieron, tienen ese propósito y listo, nacieron, el médico dijo, listo, un precioso bebé, ¿sí? Nació, qué maravilla, tal cosa, y toda la fiesta del caso, pero ese bebé, cuando nace, dice, ay, ¿y yo para qué es que estoy aquí? ¿Sí? Entonces tienen dos opciones, o desespero total, y entran en caos total, o humildemente reconocen, sí, estoy perdido. Y si yo estoy perdido y soy el buscador, ¿cuál es la actitud que debo asumir frente a esa situación? Imagínense, insisto, la escena, acabaron de nacer y, escucha, ¿yo para dónde voy? Esta gente entenderá el idioma que yo hablo. Y todo el mundo para acá se gusta empezar y entonces y no le entienden y dicen, pero ¿por qué será que no habla claro? ¿No? Desde el principio le empezaron a enseñar un lenguaje completamente distinto, pero insisto, están en esa posición. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que haría uno cuando está ahí en esa situación tan compleja? Orientarse. ¿Y cómo haces para orientar? Listo, buscas la protección, pero para que todo eso ocurra, ¿qué tiene que haber? Comunicación. Llamar la atención. Si yo estoy desesperado, Calma. escucha, claro, ¿y cómo se llama La eso? pausa. Pausa, ¿sí? Entonces uno hace una pausa. Y en esa pausa, ojo con eso, en esa pausa, ojo a lo que les voy a decir, en esa pausa empieza la claridad. En esa pausa empieza la claridad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos angustiados y desesperados ya en la vida adulta? Cuando se supone que todo lo tenemos muy claro y de pronto nos llegó esto que no esperábamos y el desespero total, y esto no puede ser, este es el caos, y de pronto alguien te dice, ¿sí? Respire, haga pausa. Eso significa que desde un principio la pausa fue necesaria para poder escuchar el plan perfecto. Por eso se dice que si nosotros asumiéramos una actitud de silencio total, cosa que se asemeja con la pausa, uno escucharía un sonido universal, que es el OM. Y en ese OM están todas las instrucciones que yo necesito para ese momento. Y por eso es tan importante volverse a alimentar de esas instrucciones, porque ahí sí, ya con claridad, hecha la pausa, yo sí puedo empezar a recibir información. Y entonces empieza a ocurrir eso que tú decías ahora, los déjà vu, esto ya lo viví, yo ya estuve en este sitio, yo por qué conozco esta cosa y por qué estoy sintiendo que por aquí yo ya había pasado, porque es muy posible que la humanidad haya pasado por ahí y en los archivos de los genes está toda esa información inscrita y le ahorran mucha parte del camino porque le dicen, ahora sí estás preparado, ya puedes empezar a caminar, ya puedes empezar a reafirmarte y ya puedes estar un poco más tranquilo y sereno. Entonces el buscador lo primero que necesita es serenidad y calma. Ese buscador necesita identificarse. Y cuando uno se identifica, ¿qué genera? Pues identidad, ¿o no? No. Cuando se empezó el viaje interior, digamos que uno estaba como muy huérfano y muy inocente. ¿Sí? Y yo, ¿para dónde voy? ¿Sí? Pero de pronto alguien se compadece por allá arriba en la escuela de conductores, de allá arriba, porque allá también hay una escuela de conductores, le dice, oiga, venga, usted va a ir allá y váyase tranquilo, que lo vamos a mandar por este canalcito y no se preocupe, ahí no hay forma de desviarse, usted va a llegar a donde tiene que llegar.
Entonces, ¿eso que le genera a ese huérfano y a ese inocente? Seguridad. Seguridad, ¿sí? Entonces, después de esa seguridad, surgió este personaje, que era el buscador, que finalmente identifica rapidísimamente que si un buscador, alguien que quiere buscar algo, que tiene que hacer después de la pausa. ¿Ah? Observar, ¿qué más? Escucharlo. Bien, verbalizar también. Sí, estaba Sentir, o sea, activar todos sus órganos de los sentidos, que son de alguna manera las antenas que le permiten conectarse con esas repetidoras que existen por ahí, contándole, como el nombre lo dice, repitiéndole su misión, aquello que debe llevar a cabo, ¿sí? Entonces sí, perfecto, se conecta con todas esas antenas en el momento en que, digamos que exalta todos sus órganos de los sentidos para empezar a darle sentido a los sentidos. Y una vez que hace eso, y sus ojos le cuentan esto, y sus oídos esto, y su tacto, y su olfato, todos le cuentan todo lo que le tienen que contar, ahí sí que sigue. Actuar. Claro, actuar, movimiento. Luego, el buscador es absoluto enemigo de la jaula, de la prisión, y lo que está es buscando todo lo contrario, la libertad para poderse mover, ¿sí? Y acuérdense que la libertad va a ser el último de las, o la última de las conquistas que debería estar ahí de primera, y que de hecho fue de primera, porque libremente eligió esa misión, ¿sí? Pero en un momento determinado perdió su libertad por todas las circunstancias, que nos condicionaron, porque nos dijeron usted no va a servir para eso, porque después nos dieron mis riesgos, usted es bruto, tapado y demás, ¿sí? Y entonces pasa eso, ¿sí? Si estamos en ese proceso de que el buscador necesita actuar, eso significa movimiento, y si yo estoy tratando de moverme y estoy enjaulado, pues ¿qué hice? Nada, no me puedo mover. Entonces lo primero que necesito es la capacidad de tener espacio suficiente, me empiezo a ser consciente del espacio para poderme mover, y por eso el buscador lo primero que tiene que hacer es probar si este espacio sí es de él, y entonces ¿sí? Y de pronto da 3 y 4 pasos más y todo el mundo le aplaude, ¿sí? En señal de aprobación, como quien dice, sí, ya te estás afianzando, ya reconociste que podías moverte y ya empiezas a hacerte consciente de tu propio territorio, de tu propio espacio. Por eso es ahí cuando se pierde el territorio más adelante, por alguna circunstancia, lo primero que se empieza a afectar es ese contacto con el polo a tierra que le había dado, que dijimos, la identidad. Entonces se empieza a perder la identidad. Pero en los casos en que por ejemplo, hay niños que están por el medio, por esos vínculos que ofrecen los papás, les imprimen tanto su quehacer, porque es algo, una familia música, que son músicos, papá, mamá, y un niño inmediatamente pues como que, uy, lo escuchan, este va a tener como potencial. Ahí cómo funciona lo de buscador, porque de alguna manera fue tan bien encaminado y fue tan receptivo ese niño que logró. Esa pregunta es muy importante. Ojo, el que no repitan los pasos que sus padres le dieron o la orientación que sus padres le dieron no significa que no haya encontrado su misión. A lo mejor con base en eso él dijo, justamente esto no es lo mío. Y esos padres le dijeron, mira, esto es tan complejo por este lado que métete por este otro lado. O él, de manera espontánea, elige, pero no significa que si creció en un ambiente de músicos él tenga que ser músico. A lo mejor resulta y dice que no, yo voy a hacer música con el fútbol y voy a ser futbolista y voy a poner a vibrar ese balón de tal manera que yo haga un dribbling y haga esto, y esa es la música expresada de otra manera. Pero otro dirá, no, yo voy a poner las matemáticas al servicio de la música, y a lo mejor crea un instrumento tan complejo que se dé cuenta que se pueden emitir notas desde lo matemático y lo concreto, ¿sí me entiendes? U otro dice, no, yo voy a ser médico, y que quiere el médico con la música,
Bueno, para mí la medicina es música, ¿sí? Y entonces es eso, es entender que la expresión de esa orientación puede darse de muchas maneras, pero que ahí está de alguna forma sustentado y validado por digamos que en condiciones pues óptimas y normales, porque muchas veces surgen esos trancones tan complejos que le dicen no, usted no debe estar aquí, o simplemente renuncia a estar aquí, por eso viene el fenómeno de abstracción. Yo me preguntaba en estos días, vi un niño, por cierto, al final vamos a tratar de hacerle una sanación, un niño precioso, unos 5 años, y Matías, así se llama, Matías, dice, no entiendo cómo a los 5 añitos, a los 4 años ya tuvo un cáncer testicular. Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué un niño de estos con un cáncer testicular? Y entonces le hacen radio, le hacen quimio, hacen todo el proceso tan complejo. Imagínense, para un niño de 4 años, y de pronto está bien 2 años, y a los 2 años de pronto surge una masa en el pulmón, se reactiva todo ese proceso, y entonces viene un proceso metastásico ahí. Y entonces ya lo ven y le dicen no le vamos a hacer quimio, no le vamos a hacer nada más porque es tan complejo, y le empiezan a hacer lo que llamamos cuidados paliativos. O sea, tratemos de darle alguna cosita de calidad de vida porque no hay nada más que hacer, pero uno ve el niño en consulta, es un niño alegre, juguetón, supremamente inteligente. Yo le pregunto algo a los papás y siempre el que conteste es él antes que ellos, de una agilidad mental, y uno dice, y si se queda uno pegado en aquello de esto es justo o injusto, obviamente a la luz de nosotros calificamos como justo o injusto, dice, ¿por qué le toca a un bebecito de esto sufrir semejante cosa? Eso no puede ser. Pero si uno va un poco más allá y se empieza a preguntar, bueno, dentro de su misión, ¿qué tendrá que ver esto? ¿Qué representa el testículo en un niño de 4 años? Ustedes ya son máster en esto y ya tienen un conocimiento perfecto del movimiento energético. Entonces, ¿qué representa esa parte de las gónadas en el niño? La creatividad física. La creatividad física, ¿sí? ¿Y con qué se conecta esa creatividad física? Con la creatividad psíquica. Con la creatividad psíquica, o sea, con el quinto centro. Y a su vez, yo sé que por ahora te puedes sentir un poquito perdida, pero no te preocupes que después también. Lo cierto es que lo que va pasando es que ese quinto centro que tiene que ver con toda la parte que refleja no solamente la tiroides y esto de la verbalización, sino también, acuérdense, con el pulmón, con la tristeza también. Entonces muchas veces no es otra cosa que la revelación de una tristeza personal o inclusive transpersonal que viene de mucho más atrás, desde esa parte que este niño por alguna circunstancia eligió una misión que tiene que romper la cadena, en ocasiones aún con base en su propio sacrificio. ¿Qué es lo que hacen las células? Las células hacen lo que ya conocemos como la apoptosis celular, ¿sí? O sea, esa muerte que la célula programó, sacrificándose ella misma para evitar que todo el grupo celular o de un tejido o de un órgano se muera o se altere o lo que sea. Entonces ella elige, no estoy siendo capaz de llevar a cabo mi función, yo prefiero retirarme en este momento para no poner en riesgo una misión mayor. Eso mismo puede estar haciendo un individuo ya como individuo, ya no como una célula perteneciente a un órgano o a un sistema, sino como una célula que pertenece a una sociedad o a una comunidad que es un tejido humano y que en algún momento le toca hacer ese proceso también de sacro oficio, más bien del oficio sacro que del sacrificio, y retirarse en un momento en que no le corresponde. Si es así, muchas veces lo que encontramos es que, digamos que esas otras células del tejido humano lo arropan de tal manera y le dan tal grado de soporte que finalmente ella dice, uy, creo que me voy a poder salvar,
y se agarra y se apoya, y ese apoyo es tan firme que es como el atleta cuando está ya a punto de desfallecer y de pronto el público en la calle, imagínense allá Nairo Quintana, allá se viene Nairo Quintana ascendiendo por las montañas de Europa, imagínense ustedes, pero siga transmitiendo desde el Transmóvil número 2 porque ahí donde hay deportes, ahí estamos transmitiendo desde el Transmóvil, ¿no? Y uno ve toda la carrera y uno ve a Nairo subidito en su caballito de acero. No me digan que todos ustedes no han vivido toda esa experiencia tan maravillosa. Un narrador de estos lo lleva a una Europa en un segundo y lo hace ver cómo en las montañas de España están haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento, cuando está falleciendo, de pronto sale alguien con la bandera de Colombia porque es batalla, ¿sí o no? Dale, Nairo, dale, vos sos un campeón, no sé qué. Además porque te quiere paisa. Eso no hay que decirlo. El paisa entonces le dice, dale mono, muévete, dale, no seas flojo, hombre, que ya vas a terminar, hombre. Después de esos 200 kilómetros ya vas a terminar, hombre, un pedacito más. Entonces dice, listo, bacán, y vuelve a arrancar. Lo motivó. Vuelve. Exactamente lo mismo le está pasando a ese que representa una célula dentro del tejido humano. ¿Sí? Si en ese momento llegó la insuflación suficiente, como tomo un segundo respiro y aquí salgo, es probable que llegue a la meta, y a lo mejor llega a la meta no con los restos, sino renovado y vuelvo, insisto con esa palabrita, insuflado con toda esa energía que respiró de lo que había ahí cerquita. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, en el caso del niño que dijiste, esa búsqueda a esa misión que está pues como determinado el niño, esta misión puede ser de puro servicio. O sea, usted el concepto médico sabe pues el por qué tantas situaciones y cómo se relaciona, ¿cierto? Pero de pronto no hay una lección de vida para esa familia, para papá, para mamá, y esa es como la misión de servicio que viene el niño a traer y a enseñar. Margara, sin ninguna duda eso ocurre. Todos los que finalmente, digamos que regresaron de un diagnóstico que decía imposible, no hay nada que hacer, todos esos tienen una cosa en común, y es que generalmente se vuelven mejores personas. Incluso aquellos que hicieron ese que hemos llamado el viaje por el túnel y vieron la luz y tal cosa y no se querían devolver porque no estaban mañana allá, pero muchos otros los llaman otra vez a anclarse, y lo que siempre relatan en común es eso: se volvieron mucho mejores personas, aprendieron a apreciar la vida y la vida de los otros, y definitivamente empezaron a trabajar en una órbita distinta, en un orbital completamente diferente, mucho más evolucionado y de una frecuencia infinitamente más alta que la que estaban vibrando, que les lleva a descubrir y a empezar ahí sí, desde esta alta frecuencia, a resonar con frecuencias mayores, desde donde de alguna manera les están recordando el plan divino, y donde le están diciendo, venga papito, si es ya, no, así le dice el de arriba. Entonces, cuando empiezan a vibrar en ese patrón frecuencial ya tan alto, entonces hay otra forma de comprender la misión, y a lo mejor no es el momento de abortar, sino al contrario, de empatar, y no solamente de empatar, sino de superar a lo que se vio afrontar. ¿Por qué alguien hace un cáncer de pulmón y se murió a los 2 meses, y el otro hace un cáncer de pulmón y 5 años después está vivo y 20 años después también? ¿Por qué, si se supone que era lo mismo? ¿Qué ocurrió que este sí y aquel no? Ya les he dicho, primero, redescubrieron un ser superior. Segundo, se hicieron dueños de sus pensamientos. Tercero, cambiaron entonces sus pensamientos por otros. Y cuarto, nunca perdieron la capacidad de asombro. ¿Sí? Esa capacidad de asombro los lleva a vibrar en una altísima frecuencia. Por eso, paradójicamente, nacemos niños y terminamos como niños. ¿Sí? Fíjense si no se les parece mucho. El niño nace sin control de esfínteres, el viejo suele terminar su vida sin control de esfínteres. El niño nace sin poder hablar, el viejo termina balbuceando. El niño nace sin poder caminar, el viejo generalmente termina sin poder. Es volver a ser niños. Y volver a ser niños no es otra cosa que volver a entrar en un patrón frecuencial que habíamos extraviado por alguna frecuencia. Alejo, volviendo a lo del niño, complementando de alguna manera lo de Márgara,
el niño traía ya eso, como tú dices, atrás, ya Sí. traía todo eso. ¿No tiene también que ver algo la actitud de la madre en la gestación de ese niño? Claro, claro, todo su entorno. Todo. Todo su entorno, que no es solamente de la madre, eso puede ser de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela y hasta dicen O que sea, 5 alguna actitud, un generaciones atrás. sentimiento, una cosa que haya sufrido Claro, la mamá. claro, todo eso está registrado en todos estos archivos de ese código genético que de alguna manera está registrando todo lo vivido y además lo que debe modificarse o no, porque una cosa es que uno identifique, a ver, el carro tiene esta avería, si yo descubro que tiene esa avería, pues yo cambio esa pieza y simplemente el carrito vuelve y empieza a funcionar, aunque aparentemente ya no iba a funcionar más. Un solo piñón es suficiente para que toda la maquinaria se altere. Entonces, si volvimos a generar eso que tú llamas el engranaje, pues perfectamente se puede llevar a cabo esa misión. ¿Vamos hasta ahí o no? Muy bien, sí. Dime, Alicia. Alejo, ahorita decías que lo que haga uno con un niño hasta los 2 años, pero es que a los 2 años el niño ya sí tiene conciencia, o sea, está despertando los sentidos, pero en capacidad de asimilar un montón de cosas. Eso creo. Sí lo tiene. Mira, no solo a los Unas 2 años, escuelas. desde que está metido en el vientre está captando una cantidad de informaciones. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que a mí me sucedió con mi hijo. Digamos que durante el embarazo teníamos un colega que le hacía la ecografía a mi esposa, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el niño nació, bueno, todo perfecto, no sé qué, y como unos 2 años y medio después, yo estoy acompañando a mi cuñada al control de su embarazo, y ahí en ese instante yo voy con Mateo, niño de 2 años y medio que no sabe nada de nada, que jamás había visto a este doctor, tal vez excepto en el momento del parto, y cuando lo ve le dice, este era el doctor que le ponía la planchita en la barriga a mi mamá. No. Uno dice, wow, ¿y de dónde saca un niño esto? ¿Sí? ¿Y de dónde esa elaboración, en mi concepto, supremamente compleja para asociar una cara, la planchita que le ponía en la barriga para ver la ecografía y saber, este tipo lo que hace es esto? ¿Sí? Entonces fíjate si está sintiendo o no, y en el vientre mismo ya está identificando una cantidad de patrones. Cuando el papá le pone la mano en la barriga a la mamá gestante y le habla al bebé y le dice, bebé, ya casi te vas a estar por aquí, ya casicito, estamos felices, estamos preparando, entonces él está emitiendo un patrón frecuencial que está siendo transmitido a través de la palma de sus manos. ¿Por qué? Porque aquí hay millones y millones de cristales en la silicia que está en cada uno de los glóbulos rojos del cuerpo. Luego él no identifica y no habla español todavía, créeme que no, pero identifica un patrón frecuencial que después de que nace el niño está desesperado y llega el papá, oh, bebé, ¿qué te pasa? Y él reconoce ese patrón vibracional y dice, Y para llorar. ese era el que le ponía la mano en la barriga a la mamá en vez de la planchita, ¿no? Y entonces para, se frena y de pronto dirige inclusive su mirada. Imagínense ese cuadro, el niño está berreando, tiene apenas 1 o 2 mesecitos de nacido, donde todavía ni siquiera identifica claramente porque su visión es miope en ese momento y apenas descubre un bultico con 2 rayitas y otra cosita que se mueve así y que medio sonríe, ¿sí? Pero sin embargo está captando esa información y de pronto ese niño que está por allá y el papá le habla, háblame papá, eso, y entonces él hace Para. Hijo mío. Ahora silencio, hijo mío. y a los 2 meses le dice ¡papá! Pero fíjense, eso que él hace en ese momento es enviar un patrón frecuencial que él inmediatamente retrotrae a ese presente y dice, esa frecuencia yo la conozco. Entonces empieza, ¿dónde fue que yo vi eso? ¿Quién es que es este? Y empieza claramente a identificar, y ahí viene la rabieta de la mamá. ¿Por qué? Porque primero le hizo caso al papá, y a mí que se lo tuve que 9 meses y que nació, y primero dijo papá que mamá. Sí. No se les olvide que el papá tiene una frecuencia más grave normalmente en la voz, a menos que sea el Chicho Serna, pero bueno. Entonces esa frecuencia más grave normalmente genera una captación más rápida y mayor, ¿sí?
normalmente tenemos una cierta orientación hacia las frecuencias más graves. Por eso, imagínense ustedes en la emisora, si todos los días prendieran la emisora en los 90.9 y en lugar de escuchar esa voz que les dice bienvenidos a la W Radio, estamos transmitiendo en los 90.9 MHz, si en lugar de eso ustedes escucharan bienvenidos, estamos en los 90.9, Sí, es estridente. inmediatamente uno cambia la emisora, ¿no? Uy, sí. No, Claro. no. Sí, claro, obviamente eso no resulta agradable. Otra cosa es que después se ajusten, entonces lo que se llama la banda pasante y logres tolerar un poquitico más aquella voz que parecía estridente y entonces ya vas ampliando tu banda pasante y ya toleras un poquito más. Pero de entrada la primera limitación es esa. Entonces fíjense, volvemos al buscador. Ese buscador tuvo que hacer la pausa, ese buscador tuvo que activar sus órganos de los sentidos y empezar a resonar en frecuencias más altas para poderse empezar a mover. Ese buscador renunció a la jaula, renunció a la cárcel, renunció al estar preso en cualquier sentido y ese buscador decidió empezarse a mover. Cuando ese buscador decide empezarse a mover, entonces se da cuenta que es supremamente afín a todo lo que tenga que ver con el movimiento, y ya lo hemos dicho, la vida es movimiento, ¿sí? Entonces ese buscador dice, bueno, es el momento en que yo puedo empezar a revisar, y ya conoce las instrucciones del viaje interior y empieza a mirar lo que ya vimos la vez pasada. Renuncia a todo el equipaje, se mueve tranquilamente, lo atrapan en las aduanas, le dicen usted está listo, no está listo, llega la conciencia y le dice venga pues, y cuando finalmente hizo todo ese movimiento, pero ese movimiento interior, insisto, ese movimiento interior lo llevó a que se empezara a revelar en él eso que estaba escrito. Digamos que fue como, imagínense ustedes esta hoja donde hay unas instrucciones precisas, pero aquí cayó una cantidad de polvo. Entonces, para yo poder leer lo que dice aquí, lo que tengo que hacer es esto, ¿cierto? Limpié o soplé o cualquier actividad que me permita hacer eso, y entonces ahí sí empezó a revelar ese cúmulo de instrucciones que estaban allí inscritas para que empezara a hacer su sendero, su camino, y empezara realmente a lo que los orientales llaman hollar el sendero, es decir, a dejar huella, a empezar a que el camino lo vayamos recorriendo, pero con tal firmeza y con tal decisión que no haya la menor duda de que ese paso que yo estoy dando es un paso firme, sólido, que me permite a mí catapultarme a cosas mucho mayores y posiblemente luego empiece a hacer el trote y empiece a moverme mucho más ágil y vaya llegando a ese tipo de acciones que me van a permitir a mí, cada vez que yo voy descubriendo una nueva instrucción, pues agilizar el proceso. Eso es como cuando ustedes empiezan a armar un rompecabezas de 10.000 piezas. Al principio, si ponen 2 piezas en 24 horas, eso es una barbaridad, ¿sí? Pero si después de unos días ya llevan 500 piezas de las 10.000, cada vez es más rápido el ensamblaje de las otras piezas. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay menos piezas para elegir, ya hay unos colores que le van a uno dando las instrucciones, es por aquí o por allí, y entonces se facilita el proceso. Lo mismo está ocurriendo aquí. Descubrimos un inicio, pero ese inicio fue apenas el catalizador para empezar a bombear un poco más de información y empezar, digamos que a armonizar todo esto y generar todo lo que nosotros requerimos para poder volver a rescatar el manual de funciones. Una vez rescatado ese manual de funciones, uno dice, sí, ahora sí, venga, pues díganme dónde voy, y esto es lo que yo necesito. Y yo vine a esto y a esto, y entonces le dije al patrón, patrón, ya encontré el camino, venga, entonces ¿qué? ¿Cómo hago aquí yo? Le dice, venga, váyase por ahí. Ahí sí empieza uno a recibir las instrucciones clarísimamente por muchas circunstancias. Miren, yo a veces me quedo sorprendido de cómo nos comunicamos y de qué manera vibramos y de qué manera se generan cosas al interior. Yo este fin de semana estaba en cualquier otra actividad y de pronto me llega a la mente el papá, además colega, de una colega
¿sí? O sea, ambos eran médicos. Y él venía un poco enfermo, no, bastante enfermo, pero en ese momento, casualmente, después de varios días o tal vez semanas sin hablar con ella, se me viene a la cabeza y yo le pongo un mensaje: ¿cómo va tu papá? Y me contesta: falleció hace 2 horas. ¿Sí? Y me dice: ¿por qué esa conexión en ese instante tan supremamente preciso? Pues como que uy, ¿qué estará pasando? ¿Cómo era el papá? ¿Sí? Y justo en ese momento recibo esa información. Y al día siguiente entonces yo recibo unas llamadas y no sé qué, y le dije: ¿y qué habrá de esta persona? Y alcanzo a decir: ¿qué habrá de esta persona? Cuando ring, suena el teléfono y es esta persona llamándome a enviarme algún mensaje cualquiera. Entonces fíjense cómo cuando uno ya empieza a encontrar esas piecitas encajando mucho más fácil, eso mismo facilita que nos podamos comunicar con el resto del entorno y con lo que de alguna forma también hace parte del plan que nos corresponde a nosotros. No es en vano que nos estemos encontrando aquí estas noches. Es muy seguro que ustedes tengan que ver con mi plan y yo con el suyo, con el vecino, con el que está al lado, y de alguna manera este conocimiento que teníamos que tener del otro es un propósito común que nos está facilitando el camino. Sin duda, a mí no me cabe la menor duda, y creo que ninguno está aquí por azar, y ninguno está aquí un día sí y un día no. Eso no puede ser el azar, eso es porque en ese momento, en el proceso de ensamblaje de toda esta información, era necesario que nos encontráramos, ¿sí? Y a veces nos encontramos incluso en planos superiores o en planos que van mucho más allá de este pequeño grupo y de la reunión de los lunes, y entonces se crea un vínculo distinto, y se empezó a trabajar con aquel o con aquella y empezaron a fusionar ideas y a confluir en muchas partes que de pronto individualmente estaban perdidos, y simplemente la vida los puso en el camino. Y ¡ay, qué casualidad! Yo te estaba buscando, Cristina, yo no sé por qué no habías aparecido antes, yo de verdad te estaba buscando, seguramente me entendiste, me captaste, y en ese momento yo empecé y le dije a Cristina: estamos listos, y Cristina le llama María, sí, y se encontraron, y resonaron, y vibraron, y llevaron a cabo una función, ¿sí? Entonces, que quede claro, este buscador necesitaba de ese viaje interior para poder empezar a realmente proyectar su misión y empezar a encontrarse con lo que le correspondía dentro de aquello que decimos, y que cada cual o que cada quien pueda cumplir su parte. Eso de cumplir su parte no está desligado de un propósito común, y eso es lo que yo quiero que finalmente entendamos después de haber hablado del buscador, que ese buscador no está solo buscando, hay muchos otros buscadores, y a lo mejor buscando el mismo propósito, la misma dirección, y no es casual que en un momento determinado los mismos buscadores confluyan en torno a una idea en común o a un propósito común. Cuando se logra hacer eso, entonces nos damos cuenta que el camino recorrido en compañía es infinitamente más fácil de llevar a cabo que ese camino que recorremos en solitario. Y entonces empezamos a entender lo de los vínculos y la conectividad. Si lográramos entender eso, no tendría ningún sentido que nos hiciéramos daño, porque de alguna manera, si yo te estoy dañando, me estoy dañando, y si yo estoy alterando tu camino, me estoy poniendo zancadilla a mí mismo, y si yo estoy perdiendo mis ritmos, entonces me dejo absorber por el trabajo, pierdo los límites, no sé cuándo me toca a mí, y entrego todo hacia afuera, ojo, viaje exterior, pero no me encuentro en el camino hacia el interior. Y si yo no me encuentro en el camino en el interior, pues no puedo estar bien, así de sencillo. Puedes ensayar 50.000 estrategias, pero si todas las estrategias están dirigidas hacia el exterior, es muy poco probable que me encuentre en el camino interior, porque estoy simplemente caminando en el sendero que no me corresponde, ¿sí? Es volver a enrutarse. Cuando uno se enruta, ¿qué está haciendo? En ruta, se mete en la ruta, en el sendero que le corresponde. Eso es enrutarse. Por eso no hay que temerle a enrutarse. Enrutarse a veces genera
dificultades, fricciones, desacomodamientos, cambios, todos esos procesos, sacrificios, sin duda que sí, pero cuando ya uno empieza a recorrer firmemente el camino y se da cuenta que es por ahí, llega un momento en que hay alticos, pero también hay pausas y donde hay descensos y hay subidas y hay todo esto, y entonces ya uno no detiene el descenso porque eso es lo que lo va a impulsar a subir, y no detiene la subida porque sabe que detrás de la subida hay una bajada nuevamente. Eso es elemental. Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? El chiste de la pestañina.